La Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís, presenta su programa, Transformando Vidas. Acompáñanos en los siguientes minutos para ser parte de una transformación en tu vida. Con ustedes, el programa de hoy. Les saluda como siempre el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios en Oxnard y en Bakersfield. Pero en Oxnard estamos localizados en el 1671 de la calle Beacon Place. Estamos entre la Ross y la Woodley. Para mayor información llámenos al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. Y bueno, el día de ayer estábamos precisamente tocando un tema que esperemos que haya sido de bendición para todos los que estuvieron escuchando. Yo no sé cuántos de ustedes pudo escuchar el programa de ayer, pero estuvimos hablando precisamente de la Biblia. Y el día de hoy queremos continuar con esta parte de la historia de la Biblia. Ayer hablamos un panorama amplio en general, pero hoy queremos hablar más específicamente de la Biblia en español. Queremos que usted pueda saber, entender y comprender la historia de la Biblia en habla hispana, cómo es que llegó hasta nosotros, cómo la hemos recibido, qué es lo que contiene, en fin, todas las cosas que queremos o esperemos que pueda ser de bendición para su vida. Así que una vez más, el tema de hoy le hemos titulado La historia de la Biblia, parte 2. Y como siempre estamos pendientes de todo lo que está pasando, todo lo que sucede alrededor, queremos darle un saludo a nuestra hermana Linda Pisana, que está allá en la ciudad en el país de México, conectándose con nosotros. Queremos saludar a nuestros hermanos del Perú, que también estuvieron conectándose, a la bella República de Venezuela, que también se ha conectado, a nuestros hermanos de Brasil, que el Señor los bendiga. Tenemos varios hermanos de Carolina del Norte, también de Idaho, que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Y el día de hoy tenemos precisamente la historia de la Biblia. Y como ayer estuvimos hablando un panorama amplio de cómo llegó hasta nosotros, las versiones que usaba nuestro Señor Jesucristo, del tiempo que nuestro Señor Jesucristo vivía, en fin. Pero hablando un poquito más concerniente a la Biblia en español, que creo que ese es el punto esencial que nosotros queremos poder dialogar, queremos poder aprender. Recordemos que la Escritura nos enseña y nos dice que la Biblia, toda Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. En otras palabras, trae la mente infinita de Dios para nosotros. Pero entendiendo un poquito más la historia de la Biblia para todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando en esta hora todo alrededor del condado de Ventura o hasta donde lleguen esas ondas radiales, queremos una vez más saludarte y que nos llames. Llámanos al 805-205-4533, una vez más 805-205-4533. Y tomando de nuevo el tema de la Biblia en español, la Biblia en español tiene un historial bastante rico y podemos trazar, más bien dicho, seguir su desarrollo. Y todo empezó precisamente con Alfonso el Sabio en el año 1280 después de Cristo. Un saludo a nuestra hermana Avery, que también se junta con nosotros. Perdón. Así es que en el año 1280 después de Cristo, Alfonso el Sabio mandó a hacer una traducción de la Vulgata, que la Vulgata era una versión en latín. Precisamente fue una traducción que hizo para poder estudiar la Biblia, y esa fue considerada como la primera versión completa de la Biblia al idioma moderno. Posteriormente, en el año 1430, Moisés Arragel continuó esa obra. En 1490, Juan López tradujo también el Antiguo Testamento y los Evangelios respectivamente. Y estas publicaciones fueron dadas hasta 1530 bajo un título que ellos le denominaron Vita Cristo Cartajuno. Así que, como usted puede ver, para que usted vaya entendiendo la historia de la Biblia. Posteriormente, en 1520, salió la Biblia Poliglota Coputense, que tenía columnas paralelas. Es decir, el Antiguo Testamento tenía una columna donde tenía el hebreo, el caldeo, el griego y el latín.
Y el Nuevo Testamento tenía las columnas donde estaban precisamente también en el griego y en latín, pero no estaba en español. Y esta fue una labor de varios eruditos que fueron patrocinadas en aquel entonces por el cardenal inquisidor y ministro de Estado Francisco Jiménez de Cisneros. Posteriormente, en 1534, Juan de Valdés tradujo los salmos de los evangelios, las epístolas, y todo esto fue la traducción al español, al castellano. Y esta edición pues fue la primera traducción, digamos, de los reformistas de habla hispana. Posteriormente, en el año 1543, Francisco de Encinas tradujo al español el Nuevo Testamento completo, que era una traducción de la edición griega que había sido publicada por Erasmo en el año 1516. Posteriormente, en 1553, el Antiguo Testamento de Ferrera había sido publicado bajo el privilegio del duque de Ferrera y en la ciudad del mismo nombre, y fue una obra de un judío llamado John Tom Atavías, y para uso de los judíos expulsados de España y de Portugal respectivamente. Posteriormente, en el año 1557, Juan Pérez hizo la revisión del Nuevo Testamento de Encinas y los publicó juntamente con una traducción suya de él que contenía los salmos. Y de ahí posteriormente lo que conocemos hoy comúnmente, la versión antigua que nosotros usamos. Dios bendiga a Deborah Lynn Harper that is joining us with us. We're live on the radio and the social media, but may the Lord bless you. Y Casidoro de Reina, precisamente en 1569, terminó la traducción de la primera Biblia completa impresa en español y empleó precisamente los textos originales del hebreo y del griego. Y posteriormente algunas versiones anteriores, como la de la Ferrera, las había incluido. Y esta es la versión mejor conocida también bajo el nombre de Capriciano de Valera, quien revisó la obra de Reina y la volvió a publicar de nuevo en el año 1602. Otras versiones que se hicieron de esta versión, que han sido aceptadas para todos comúnmente como versión antigua, son de la versión 1602, 1862 hasta 1909. Después de 1909, cualquier traducción ya es conocida, más bien dicho, como versiones modernas, versiones ya nuevas. Pero la versión antigua de Casidro de Reina, Capriciano de Valera, 1602 hasta 1909, que son las versiones que nosotros usamos fielmente para poder entender estas versiones bíblicas. Así que, como usted puede ver, hay un panorama de cómo la versión en español fue dada, fue publicada y ha sido llegada a todos los países de Latinoamérica. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces las personas, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a una biblioteca cristiana o a una, lo que le llaman aquí, una librería cristiana, y cuando usted va a comprar una Biblia, usted ha de notar que hay diferentes tipos de Biblias, diferentes tipos de versiones, diferentes formatos de la misma Biblia. Si usted quiere Reina Valera, dice está la 1960, 1977, 1995, está la Biblia del Arco Iris, la Biblia de las Américas, en fin, tantas diferentes versiones. Y también obviamente que hay otras organizaciones religiosas que tienen también diferentes versiones de Biblia. Los Testigos de Jehová han procreado su propia Biblia en una forma que se apega exactamente a la traducción e interpretación de la doctrina o la herejía que ellos enseñan y practican. Están, por ejemplo, los mormones, que sacaron el libro del Mormón, que dice en otro testamento de nuestro Señor Jesucristo, cosa que es algo totalmente falso. Históricamente, las cosas que mencionan no han sido nunca comprobadas y no podrán ser comprobadas porque no existían. Posteriormente también está la Biblia católica, que muchas personas
personas la tienen o la han leído, y a veces han notado que hay más libros en esa Biblia que la Biblia que usan comúnmente los cristianos. La Biblia que nosotros usamos los cristianos contiene 66 libros que ya han sido aprobados por el canon. Y el canon era un grupo de eruditos que se dedicaron a buscar que los libros que contenieran la Biblia eran inspiración de Dios. Recordemos que a través de la historia se han encontrado muchos libros, muchos manuscritos, y al parecer, no porque sean antiguos o hablen de cierta forma o tengan algún nombre que comúnmente conocemos, quiere decir que son libros aceptados. Libros como el libro de Enoch, como el libro o el Evangelio de Tomás, que son libros no canónicos que se les conoce, es decir, no aceptados como inspiración divina porque contradicen al resto de la Biblia. Y una de las cosas que hay en la Biblia, que es algo hermoso, interesante y exclusivo de poder observar, es que la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que las versiones que han sacado modernas han corrompido el origen del texto. Y una de las cosas, si ustedes recuerdan, el día de ayer estábamos hablando que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se usaba la versión, la Septuaginta, que era una traducción al griego de los 70 eruditos del Antiguo Testamento al griego. Posteriormente, durante el tiempo de la historia en la Biblia se han encontrado otras versiones que se han adoptado para la interpretación de algunas escrituras. Una de ellas es conocida precisamente como el Textus Receptus, o más bien dicho conocido como el texto recibido, y estas son la mayoría de los manuscritos griegos que concuerdan entre sí mismos y han sido aceptados y aprobados por la mayoría de los cristianos por los últimos 400 años. Esto es algo importante que nosotros debemos de notar. Pero también hay otras versiones conocidas como las versiones corruptas, que son más antiguas que el Textus Receptus, pero estas versiones son corruptas y te vamos a explicar por qué. Una de ellas son conocidas como los manuscritos sináticos y los manuscritos del Vaticano. Los manuscritos del Vaticano son originados precisamente de Alejandría. Recordemos que Alejandría, que es una de las ciudades de Egipto, fue una de las capitales precisamente de Egipto en su momento. Ellos competían con Grecia dentro de la filosofía, pero a diferencia de Grecia, en Alejandría, Egipto, se habían levantado los filósofos cristianos o creyentes, o que por lo menos reconocían la religión o la creencia cristiana. Pero una de las cosas que se han podido notar en estos manuscritos es que hay aproximadamente más de 3,000 lugares que se han encontrado que hay bastantes errores, precisamente cuando los comparamos con el Textus Receptus. Y para poder que usted me entienda qué exactamente estoy hablando cuando hablo de errores, por ejemplo, esta versión del Vaticano fue escrito, os va a haber dicho, encontrado en una biblioteca en el año 1481 después de Cristo. Y aunque estaba en excelentes condiciones, tenía, más bien dicho, omite mucho de la información necesaria para poder decir es algo auténtico. Por ejemplo, omite Génesis capítulo 1, verso 1 hasta Génesis 46, 28, omite el Salmo 106 hasta el Salmo 138, omite estas porciones del libro de Samuel, de Reyes, de Nehemías, el Nuevo Testamento, omite Mateo capítulo 16, verso 2 y 3, Marcos capítulo 16, verso del 9 al 20, omite las cartas de Pablo, en Hebreos capítulo 9, 14, hasta 13, 25, en fin, omite incluso todo el libro de Apocalipsis. En otras palabras, representa una situación bastante complicada. También los manuscritos del sináticos o sinaiticos, que fueron también encontrados en el año 1844 en un pilón de basura en el monasterio de Santa Caterdina, cerca del monte Sinaí, por un hombre llamado Tischendorf, y contenía casi todo el Nuevo Testamento. Y estos manuscritos están
también mutilados de correcciones. Se dice que más de 10 hombres hicieron correcciones a esos escritos. Precisamente cuando ponen las luces ultravioletas pueden ver cómo habían escrito, se borraron, volvieron a escribir, volvieron a borrar. Y como van identificando el tipo de letra que se usaba, es como pudieron determinar que había más de 10 diferentes escritores. Así que con todo esto es para que usted tenga una idea más o menos de cómo ha sido el desarrollo de las Biblias. Y es por eso que nosotros recomendamos fielmente la versión antigua como el uso correcto para la interpretación de las cosas que usted y yo necesitamos saber. Y es tan importante, le voy a dar un ejemplo. El libro de los Evangelios, por ejemplo, en la versión antigua, Mateo hace una expresión tan importante que dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Mas sin embargo, en la Biblia de las versiones modernas hay algo completamente diferente en las versiones modernas. Las versiones modernas ya no dicen el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, sino al contrario, las versiones modernas dicen el reino de los cielos sufre violencia y los valientes y los violentos son los que lo arrebatan, que es una contradicción a lo que dice en los libros de los Salmos, que Dios mira y desecha a los violentos. Así que bueno, esta simplemente ha sido la parte 2 que hemos querido compartir. El día de mañana daremos un poquito más a fondo de la parte 3. Que el Señor te bendiga, te guarde y te cuide. Se despide tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Noé Solís. Que el Señor te bendiga. Este ha sido su programa, Transformando Vidas, de la Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís. Gracias por su sintonía. Si este programa ha sido de bendición o desea más información, puede llamarnos al 805-205-4533 o puede visitarnos en el 1671 Beacon Place, en la ciudad de Oxnard. No se olvide de sintonizarnos en nuestra próxima transmisión. Que Dios los siga bendiciendo grandemente.